nuestra hermana María también en la ciudad de Huescovina, y así a cada uno de los hermanos también de Lake Elsinore, Los Ángeles y en todas partes, nuestro hermano también Galileo, el pastor, en la ciudad de Los Ángeles, que va a estar también pendiente, por si alguien gusta llamar y necesita oración o información, pueden llamar al número de teléfono del pastor Galileo, que más adelante va a estar apareciendo en la pantalla. El tema que tenemos en esta preciosa noche le hemos titulado ¿Cómo llevar el arca? ¿Cómo llevar el arca? Y para eso me gustaría comenzar con la escritura que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Este relato es con respecto al rey David, pero antes quiero hacer un pequeño comentario. En este comentario que quiero hacer, quiero presentar dos comentarios, mejor dicho, no es uno, sino que quiero hacer dos comentarios, al estilo de consejo, pero no son consejos, sino que más bien comentarios. Y comenzar con el primero. El primer comentario es cuando nosotros decimos yo. En este caso vamos a suponer el rey David. Yo soy el rey. Puede ser que se trate del caso del jefe de familia, hablando de la familia, hablando del padre de familia, que diga yo soy el jefe y aquí se manda, aquí el que manda soy yo. Aquí el que dice cómo se hacen las cosas soy yo. ¿Está bien? O podría ser también el caso de los pastores, que podrían decir yo voy a hacer esto y aquí yo soy el que mando. Es posiblemente que hayan casos parecidos a esto. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque en muchas ocasiones cualquier decisión que nosotros podamos tomar puede traernos consecuencias. Todas las decisiones que nosotros tomamos son de mucha importancia, en las cuales vamos a tener resultados. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y en este caso hablamos acerca del rey. Hablamos acerca del rey David. En el capítulo 13 del primer libro de Crónicas comienza diciendo la escritura. Entonces David consultó, dice, con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3. Y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Y toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Vamos a detenernos por un momento aquí en el versículo 4. Cuando el rey David decide mandar a llamar a todos, dice a los millares de centenas y a todos los jefes, los convoca y los manda a llamar. Pero los manda a llamar para decirle la decisión que él había tomado. Porque en muchas ocasiones el ser humano puede tener buenos deseos, puede tener buenos sentimientos y quiere llevar a cabo algo. Decide llevar la acción de algo, un proyecto. Ya puede ser que se trate de un negocio que quiera comenzar a hacer. Se trata de un viaje que posiblemente quiera emprender. Hay muchas cosas en las cuales se tienen que tomar decisiones. No más que en muchas ocasiones estas decisiones tal vez no pueden ser las correctas en muchas ocasiones y pueden traer consecuencias. Por ejemplo, no solamente las consecuencias para la persona que tomó la decisión, sino que para muchos que estaban con esta persona también, tal vez en el proyecto, también en ese plan o en lo que iban a hacer. Por eso creemos que las decisiones se tienen que tomar bien y no es fácil tomar decisiones en muchas ocasiones. Aquí el rey dice de que había decidido ir por el arca y lo que él quería hacer era muy bueno ante los ojos de la gente y de todos los humanos. El deseo del rey de traer el arca, que dice que desde los días de Saúl, cuando estaba el rey Saúl, que había ido a la guerra contra los filisteos, allá murieron con su hijo también, y el arca quedó en manos de los filisteos, pero no la pudieron tener en su campamento por motivo de que había muchos muertos en su campamento, y cuando se dieron cuenta era porque estaba el arca del pueblo de Israel ahí en medio de ellos. Entonces tuvieron que sacar el arca porque sabían que era de aquel Dios del pueblo de Israel y les estaba trayendo muertes al campamento de ellos. Ahora David dice, el buen deseo de David, como rey, él dice, es decidido traer el arca porque es aquí donde la debemos de tener. Y desde los días, dice, de Saúl no hemos consultado, como quien dice, a Dios. El arca no está aquí en manos de nosotros, tenemos que ir por ella. Y claro que eso que dijo el rey les pareció bien también a todos los demás jefes y a los millares que estaban ahí, que se habían reunido con el rey.
Todos estuvieron de acuerdo, el pueblo estuvo de acuerdo. Pero estuvo de acuerdo porque el rey sencillamente le estaba diciendo, esta es la decisión y este es el deseo que tengo y esto vamos a hacer, el arca tiene que estar aquí. Entonces todos dijeron amén, así que se haga. Ahora cuando estamos viendo en el versículo, bueno, es el versículo 4 donde dice, toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Y eso es lo importante, que le pareció bien a todo el pueblo, pero en muchas ocasiones no le parece bien a Dios. Ahora vamos a ver el versículo 5 en donde continúa la lectura. Dice, entonces David congregó a todo Israel desde Sior, dice, Egipto, hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Está hablando de los nombres de los pueblos de los lugares donde se encontraba. Y subió David con todo Israel a Bala, es decir, a Kiriat Jearim, es el nombre del pueblo de donde estaba, que pertenece, dice, a Judá. Y fueron a ese lugar para hacer subir desde ahí, dice, el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Versículo 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un nuevo carro, y Usa y Ahío guiaban el carro. David dice, y todo el Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con liras, con arpas, con panderos, con címbalos y con trompetas. Me voy a detener por un momento en este versículo 8, porque estaba haciendo mención de que se reunieron y fueron a la casa de Abinadab. Fueron a la casa de este hombre que tenía el arca. Ahí se había quedado el arca en la casa de este hombre. Fueron a recogerla. Abinadab tenía 2 hijos. Tienen un nombre medio raro. Usa y Ahío. Usa y Ahío. Pero lo sorprendente de todo esto, que en la decisión que tomó David, el rey David, que era buena, por cierto, era muy bueno lo que había decidido hacer y lo que pensó hacer, y todos estuvieron de acuerdo con él. Para mover esa arca, dice que fabricó un carro, y claro, yo creo que debe haber usado la mejor madera que había. Fueron los mejores hombres carpinteros que pudieron haber hecho aquel arca, para jalarlo con unos bueyes. Así pensó David que tenía que ser, y así era como él creía que se tenía que mover, porque se tenía que mover esa arca. Y todo estaba bien porque iban también levitas, iban sacerdotes, iban cantando, llevaban instrumentos musicales, era una fiesta completa. Todo parecía que iba bien. La decisión que había tomado el rey, parece que todo estaba saliendo bien. Y ahora cuando nos vemos en el versículo 8, donde dice que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Y a continuación, en el versículo 9, el rey David tal vez no se puso a pensar que podría haber un obstáculo. Él tomó sus decisiones, pero se olvidó que pueden haber a veces en el camino o en los proyectos pueden resultar algunos peros. Y esos peros pueden ser algunos obstáculos. Esos peros pueden ocasionar algún atraso o pueden ocasionar algún daño. Y dice en el versículo 9, pero cuando llegaron, dice, a la era de Kidón, Usa extendió su mano, dice, para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Los bueyes tropezaron y casi volcaron el arca. Ahora bien, me detengo otros segundos aquí para que veamos este versículo. Ver este versículo 9 donde dice que Usa extendió su mano para que el arca no se fuera a caer. Ahora estamos viendo un hombre también que va al lado del arca, protegiéndola, cuidándola que no se fuera a caer. Los buenos deseos de Usa, de este hombre, fue lo correcto ante los ojos de todos los humanos. Ante nosotros, la intención de él fue buena, de meter su mano y de tener el arca para que no cayera. Pero, como dijimos, hay un pero que trae ciertos obstáculos y trae ciertas consecuencias, de las cuales David ni siquiera le pasó tal vez por la mente. Ese pero lo estamos viendo ahora, que ya se presentó un obstáculo. Viene este hombre y hizo algo bueno que no era malo. Cualquiera de nosotros podría pensar y tomar una determinación, una decisión en un momento de esos. Y fue lo que hizo Usa, meter su mano para detener el arca para que no fuera a caer. Ahora, volviendo a los versículos. En el versículo 10, ya vimos que hubo un pero. Y ya vimos que aparte del pero, que vienen a ciertos obstáculos y ciertos problemas, ahora vemos en el versículo 10, de aquí mismo de Crónicas, capítulo 13, en donde dice que se encendió la ira del Señor contra Usa. Imagínense, la ira de Dios fue sobre la vida de este hombre llamado Usa.
y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y ahí dice que murió delante de Dios. Ahí murió delante de Dios. Y cuando vemos que dice de que todo sucedió por un simple motivo tan insignificante que era haber metido la mano, un motivo muy insignificante pero muy bueno para nosotros los humanos, el simple hecho de haber metido la mano y evitar que el arca se fuera a caer, porque los bueyes al tropezar casi voltearon el carro donde iba el arca y estuvo a punto de caer, y eso fue lo que él hizo ante los ojos humanos. No era malo lo que había hecho Usa, pero ya el problema ya venía de más adelante. El problema había salido ya desde el momento en que el rey había tomado una decisión, que también era bueno lo que había pensado hacer el rey. Y ahora cuando vemos el versículo 10, que él cuando metió su mano, Dios se encendió, dice, su ira, porque este hombre había metido su mano y ahí lo fulminó Dios, ahí cae muerto. Dice en el versículo 10, se extendió su mano al arca y ahí murió delante de Dios. Todas las decisiones nos traen consecuencias cuando nosotros no pensamos en el pero que se puede presentar en el camino. Y este pero también nos trae ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora resulta que en el verso 11 dice, entonces, fíjese, de una decisión viene un pero de obstáculos con dificultades y situaciones que no se esperan, y luego viene aquella pregunta o aquella palabra de entonces. Y dice en el versículo 11, entonces dice, David se enojó. Imagínense el versículo 11. Se enojó David, dice, porque el Señor había estallado, dice, en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy, dice. Vamos a quedarnos aquí por un momento en el versículo 11, donde David dice, entonces David se enojó, dice. Se enojó David porque el Señor había estallado en ira contra Usa, porque le había ocasionado la muerte. Y para el rey David tampoco había sido mala la intención o la acción que tuvo Usa, este hombre, al meter la mano para detener el arca. No fue mala la intención, no fue malo lo que hizo ante los ojos de los seres humanos. Pero repito, ya el problema ya había comenzado al principio con la decisión que el rey había tomado. Y cuando estamos viendo nosotros que cualquier decisión nos puede traer ciertas situaciones, nos puede traer ciertas consecuencias. Y me gustaría tomar como un ejemplo, cuando yo estaba diciendo que a veces los padres dicen, yo soy el hombre de la casa y aquí se hace como yo digo, pero en muchas ocasiones no estamos haciendo las cosas correctas y tomamos decisiones en las cuales nos perjudicamos nosotros como padres y perjudicamos a nuestros hijos como familia. En muchas ocasiones nosotros decimos, aquí el que manda soy yo y se hace como yo dije, pero sin tener conocimiento más adelante de las cosas que estamos haciendo, qué tanto daño podemos ocasionar. En muchas ocasiones se puede tratar también de los presidentes, de los reyes, de los gobernantes, cuando no quieren tener ninguna asistencia de las demás personas, sino que dicen, esto se va a hacer así, punto y aparte. Es ahí donde pueden suceder las situaciones difíciles, en donde hay pérdidas en muchas ocasiones, como en el caso de esta decisión que tomó el rey. Trajo la muerte de una persona, familias que quedaron en luto, llorando a aquel hombre, a aquel muchacho, que no tenía ninguna mala intención, pero murió en ese acto que hizo de solamente extender su mano para detener el arca. Decisión que el rey tomó, perjudicó. Y en muchas ocasiones, como padres de familia, puede ser que tomamos decisiones que perjudican también a nuestros hijos. Puede ser que sea el caso de algunos pastores que en determinado momento toman una decisión en la cual les dicen ellos, así le vamos a hacer y así vamos a hacer. Como han habido casos, tal vez pueda ser coincidencia. He oído comentarios que en cierto lugar algún pastor no quería usar su carro para transportar a las personas que llegaban a la iglesia. Fue un día al dealer y compró una van nueva y dijo, esta van me va a servir también para mí y para mi familia. Fue y la compró. Ya cuando está en la congregación le dice a los hermanos y llama y junta a los diáconos y a los ancianos y les dice, había necesidad de transportar a las personas que vienen que no tienen transporte, así que decidí y fui y compré este vehículo. ¿Qué les parece? Y la gente, los diáconos y ancianos dicen, pues está bien, su deseo era bueno, está bien, dicen. Pero en ningún momento les estaba preguntando si estaban de acuerdo, sino que simple y sencillamente la decisión que él tomó por la necesidad que él miraba que había. Lo hizo sin consultar a nadie. Y todas estas cosas a veces traen consecuencias. Ahora en este tiempo que
Vino la noticia que estaban prohibidas las reuniones, no se aceptaban ni siquiera menos de 10 personas, que muchos edificios donde se reúne la iglesia, que muchos piensan que la iglesia es el edificio, sino que nosotros somos la iglesia, que nos congregamos en esos edificios. Llega el momento en que dicen que no se permite ni siquiera de 10 las reuniones. Gracias al Señor por todos aquellos pastores que obedecieron, ¿me entiendes? Y que fueron conscientes y tal vez guiados por el Espíritu Santo de Dios, decidieron también detenerse. Pero han habido casos de otras personas que no lo hicieron así y pudieron ver las consecuencias después cuando salieron infectados y algunos pastores murieron. En las noticias estaba viendo la semana pasada de una mujer que estaba embarazada, no sé si se murió su criatura, pero estuvo 3 semanas en coma y estuvo entubada, ya se recuperó. El pastor de ellos murió y murieron otros 4 personas más de la congregación. Y a veces son decisiones que se pueden tomar, que pueden traer, como dicen, consecuencias a la larga. Estamos viendo a un rey David que tomó decisiones, porque uno de los problemas que existen hoy en día y han existido siempre, cuando nosotros decimos yo, ese yo, cuando empezamos a usar el yo nosotros, el yo y yo para todo, eso es peligroso también. Eso es peligroso. Yo soy el rey, yo soy el padre de familia, yo soy el jefe de aquí, yo soy el que manda, yo soy el pastor y se acabó. Y eso trae muchas consecuencias. Por eso estaba diciendo yo que este era como comentario con tipo de consejo, pero no es consejo, sino que más o menos comentario lo que estoy haciendo con estos 2 casos, 2 puntos que quiero presentar. Este ha sido el primero, el del rey, que por esa decisión que él tomó, una mala decisión que él tomó, aunque a la vista humana y de los hombres y de la gente era buena porque era de ir a traer el arca para ponerla en el lugar que correspondía estar. De igual manera, muchos pastores quizás cometieron el error, ya no están aquí con nosotros, ya se fueron con el Señor, pero tal vez en determinado momento decidieron decir, aquí nosotros no cerramos, aquí nosotros continuamos, sin haber consultado tal vez al Señor, sin haber preguntado. Y esto ocasionó algunos daños en otras personas también y en otras familias que quedaron de luto, en duelo. Consecuencias. Ahora el segundo comentario que yo quiero hacer, como dije, como al estilo consejo, pero no es consejo, sino que comentario siempre. Con respecto, sería la segunda porción de esto que estamos hablando. Por ejemplo, el rey. El rey tiene profetas, el rey tiene quienes le ayuden también, quienes pueden asesorarlo, como los presidentes y los gobernantes de los países hoy en día. También tienen personas que los pueden, como dicen, aconsejarlos en las decisiones que se tienen que tomar. Un padre de familia tiene la ayuda de su esposa. Y si los hijos ya son adultos o están grandecitos, tienen también a sus hijos para tomarlos en cuenta en algún proyecto o en alguna decisión que se tenga que tomar. Es bueno no decir porque yo soy aquí, yo mando. No, siempre es bueno preguntar e informarse. En este caso al rey le faltó consultar a Dios, le faltó consultar con profetas, le faltó consultar con los que tenían a su alrededor, que eran los que le ayudaban. Le faltó preguntar. Y en muchas ocasiones cuando nosotros nos equivocamos es necesario volver al principio. Y cuando digo que es necesario volver al principio para ver qué es lo que está establecido y cómo está ordenado. En este caso, Dios de un principio había hablado a Moisés y le había dicho las cosas que se tenían que hacer. Le había dado informes también acerca del arca, quiénes lo tenían que mover, quiénes eran los que deberían de estar trabajando adentro en el tabernáculo. Mandamos saludos a nuestra hermana Iris, a nuestro hermano Meni también, que están sintonizando la programación. Mi Señor les bendiga. A nuestro hermano Misael Campos también. Nuestra hermana Linda Lozada también, que la tenemos presente. Aleluya. Entonces estamos viendo que todas estas decisiones, y por no preguntar, traen consecuencias. Y ahora el rey tiene que preguntar, el padre de familia tiene que tomar en cuenta a su esposa y a sus hijos también de algo que tenga que hacer, a tomar una decisión. Los pastores también, por consiguiente, tienen que preguntar, tienen diáconos, tienen ancianos para también juntarse por una decisión de algo que van a hacer. Algún proyecto, alguna obra que van a levantar, un trabajo que van a llevar a cabo. Hay algunos gastos o inversiones que se tengan que hacer en la obra de Dios. Consultar también y preguntar, primeramente con Dios. Y después juntarse con los hermanos, con los ancianos y diáconos y tomarlos en cuenta también para ver si esta decisión es correcta. Primeramente buscando de Dios.
y después recibiendo la confirmación también de los hermanos, porque van a haber opiniones también, pero aquellos que están en oración y están clamando al Señor y están en aquella comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios también los guía para las cosas correctas que se tienen que hacer. Ahora cuando estamos viendo el rey, que dijimos en el versículo, volviendo al versículo 11, el rey, entonces, es entonces que le ocasionó, porque esa palabra entonces, en muchas ocasiones, es cuando nosotros empezamos, nos lleva a la reflexión. Hasta entonces que suceden las cosas, es cuando nos venimos nosotros a reflexionar y venimos otra vez, como quien dice, a volver al principio de cuando se tomó la decisión y por qué la tomamos y por qué lo hicimos de tal manera. Y dice en el versículo 11, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en la ira contra Usa y llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 12, David tuvo temor de Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Y cuando dice David que tuvo temor en aquel día, no está diciendo de reverencia tanto, sino que de miedo, porque con las cosas que habían sucedido, de aquella persona que había muerto, David ya no estaba pensando en mover otra vez el arca, sino que decide mejor dejarla. Y dice en los versículos a continuación, dice que la dejó en casa de Obed Edom. Edom es la ciudad donde vivía Obed. Entonces decide el rey dejar el arca en casa de Obed Edom, en la ciudad de Edom. La deja en la casa de Obed. Y según dicen también las escrituras que de tres meses que estuvo el arca en la casa de Obed, Obed fue bendecido, su familia fue prosperada y sus negocios y todo dice que fue bendecido, prosperado en todo. Durante esos 3 meses que el arca del pacto de Dios estaba ahí, porque era la misma presencia de Dios que estaba en el arca y el que la tenía en su casa era más que bendecido en ese tiempo. Así que estamos viendo que Obed Edom fue bendecido. Pero lo que surgió de todo esto, que David, dice que David tuvo temor, pero aquí es donde surge la pregunta, ¿cómo puedo mover el arca? ¿Cómo puedo llevar el arca del Señor? ¿Cómo? Y esa palabra de cómo resultó después de aquel pero que fue ocasionado por una mala decisión que lo condujo a las consecuencias y ahora dice, entonces, ¿cómo puedo mover ahora el arca? Y ahí es donde tenemos que volver otra vez al principio para ver qué es lo que está establecido y cómo está establecido. Ahora cuando estamos viendo, el tiempo parece que está avanzando, cuando estamos viendo la situación del rey que dice, ¿y ahora cómo vamos a mover el arca? Es algo muy importante y muy interesante, porque la pregunta que se hace, ahora ya no toma él sus propias decisiones, sino que ahora va a indagar y va a preguntar cómo es que se tiene que mover el arca. Y claro, necesitaba consultar e informarse qué era lo que estaba establecido, quiénes eran los encargados para mover el arca. Ahora cuando vamos nosotros a Deuteronomio capítulo 10, y el versículo 8, dice que en aquel tiempo el Señor Dios apartó a la tribu de la tribu de Leví, se apartó para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuvieran delante del Señor sirviéndole y bendiciéndole en su nombre hasta el día de hoy. Cuando nos vamos a la escritura y vemos al principio cuando Dios le habla a Moisés y le dice quiénes eran los encargados, los sacerdotes, los de Aarón y los levitas que eran los encargados para trabajar en el templo, era para que los que iban a estar en el tabernáculo y iban los encargados de hacer todo lo que se tenía que hacer adentro del tabernáculo y mover el arca. Ellos eran los indicados de mover el arca. Ahora cuando ya David se da cuenta de que ese es el motivo por el cual no lo pudieron mover ellos, porque lo hicieron de una manera que no era la correcta, sino que como ellos creyeron, el arca de la presencia de Dios no iba a estar sobre un carro hecho de madera, ni iba a ser jalado por bueyes, sino que tenía que ser hecho por los levitas, tenían que llevarlo en los hombros cargando. Esa presencia de Dios iba a estar en la gente, en los hombros, la iban a ir cargando, pero no era para que fuera puesta en un carro ni jalada por animales. Así lo estableció Dios, que eran los levitas los encargados de hacer esto. Y cuando venimos otra vez al primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, donde vemos que ya David puede mover el arca, pero porque ya había entendido y ya sabía cómo era, ya había tenido que regresar al principio para saber lo que estaba establecido. Y dice en el versículo 1 del capítulo 15 de Crónicas, y David dice, hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Versículo 2. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios
sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Ahora ya sabía él quiénes eran los que tenían que hacerlo. Y dice, y congregó David todo Israel en Jerusalén para subir al arca del Señor, dice, al lugar que había preparado para ella. Y reunió David, dice, a los hijos de Aarón, a los levitas, y a todos por jefes, y empieza a comenzar a dar un número de cantidad de personas que te iban a estar involucrados en el trabajo que iban a hacer para llevar el arca. Y si usted se sigue leyendo allá en su casa y se da cuenta de los demás versículos donde están mencionando los jefes de casa, con todos los familiares, con todos los que fueron asignados a mover esta arca. Aquí nos vamos a ir ya, como dicen, corriendo un poquito más, donde dice que David en el versículo 11 llama a los sacerdotes, a Sadac, dice, a Abiatar, a los levitas, Uriel, Samalías, y les dijo, vosotros sois jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca de Dios de Israel al lugar que está preparado. Les manda a los sacerdotes, a los levitas, que se preparen, que se consagren para la obra que tenían que hacer de mover el arca. Ahora nos estamos dando cuenta nosotros que aquellos hombres tenían que consagrarse, aquellos hombres tenían que consagrarse para aquel trabajo que tenían que hacer de mover el arca y llevarla a aquel lugar que se había establecido, donde tenía que estar el arca. Y cuando nosotros estamos viendo que iban cantores, iban los que tocaban los instrumentos, era una fiesta completamente. Van y llevan el arca sin ningún problema, van los hombres cargando el arca para llevarla. Y dice que al final llegan al lugar donde la tienen que establecer y la tienen que poner. Pero todo se había llevado de acuerdo como Dios lo había establecido de un principio. David tuvo que regresar al principio para darse cuenta de lo que Dios había ordenado y había establecido para poder mover esa arca, donde estaba la misma presencia de Dios. Ahora, claro que nosotros sabemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ningún animal ni sobre otra cosa se iba a mover el Espíritu Santo de Dios. El arca no iba a tener que estar en otro lugar ni movido por animales, sino que por gente, porque un día esa arca, es donde estaba esa presencia de Dios, iba a estar en nosotros, que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que estamos viendo que es que las malas decisiones, sin consultarle a Dios y sin consultar con los que trabajan con nosotros, nos pueden llevar a un fracaso y a pérdida también. Ahora en el capítulo 16, dice en el capítulo 16, trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz delante de Dios. Y cuando David terminó de ofrecer holocaustos, dice, las ofrendas de paz, bendijo al pueblo del Señor y repartió pan, dice, a las mujeres, a cada uno una torta de pan, porción de carne y torta de pasa. Cuando dice que habían finalizado de hacer aquella obra, está hablando de la recompensa que había para todo aquel pueblo que habían hecho las cosas de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Déjame decirte que a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad de la manera que nosotros creemos que es lo correcto hacerlo, sin consultar a Dios. Y por eso en muchas ocasiones nos metemos en muchos problemas. Ahora yo sé que hemos hablado acerca de la situación del famoso coronavirus, que tiene atemorizada a mucha gente hoy en día, y sabemos que los pastores que tienen los lugares, los edificios cerrados, sin congregarse, yo sé que ellos lo han visto como un ataque indirecto a la iglesia, pero mientras pasa el tiempo nos damos cuenta que es un ataque directo, ya se va formando que es una situación que no va a terminar pronto. Y ahí es donde necesitamos estar orando y diciéndole, Señor, ha llegado el tiempo en el que tenemos que trabajar y continuar con la obra, no podemos quedarnos encerrados. Y ahí es donde se necesita que los pastores, ahí se necesita que todos los hombres de Dios estén clamándole al Señor y pidiéndole la guianza y la dirección para comenzar a hacer un trabajo, porque no se puede quedar el pueblo de Dios con los brazos cruzados. No puede ser una cuarentena, cincuentena, setentena y que diga que vamos a terminar el año y comienza el otro año encerrado. No. Por eso tenemos que buscar la guianza de Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe a lo que tenemos que hacer y no tomar decisiones a la rápida que nos pueden traer consecuencias. Padre, en esta noche te alabamos, te adoramos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Señor amado, te rogamos que en esta preciosa noche tu Espíritu Santo ministre a los pastores y a todos aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios, Señor, que han decidido trabajar en la obra y hacer tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que obre en la vida de cada uno. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom. Y nos vemos el próximo lunes a las 9:30.